Muy buenos días en esta hermosa mañana, 21 de agosto del 2019, 6 de la mañana. Estamos estudiando el libro de la carta a los Hebreos. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3, pero recordando el capítulo 2, nos habla de una salvación tan grande. ¿Por qué nos habla de una salvación tan grande? ¿De quién es esa salvación? Nuestra, ¿eh? Nuestra. Dice que tengamos cuidado, que no nos deslicemos y que toda transgresión y desobediencia recibe una justa retribución. Versículo 3 del capítulo 2, ¿quién me lo lee? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo podemos, si nosotros entendemos el plan de salvación, tenemos que cuidarlo con temor, con temblor y con alegría, ¿eh? Con óleo de gozo, de alegría? ¿Quién es el autor de la salvación? Jesús mismo es el autor de la salvación. Versículo 10, ¿quién me lo lee? Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Convenía al Padre, ¿eh? Que llevara a los hijos, que por medio de Jesucristo fue hecho todo y para Él, que Él mismo nos llevara, por medio de sus aflicciones, nos llevara a esta gran salvación. Si nosotros comprendiéramos la palabra salvación, 1, 2, 3, salvación por mí, ¿se acuerdan? El bote pateado. Ya la hice. Nosotros ya la hicimos, pero hay que cuidarla. Cuidado con no deslizarnos, dice. Y el deslizamiento es sutil, suave. Nos vamos deslizando. Además el pecado deja cicatrices, es como una herida. ¿Para qué? Así es. Quedó marcado, ¿verdad? ¿Quién me lee el 13, por favor? Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Esto es como una oración, ¿verdad? Que el Padre tiene que hacer. Yo confiaré en Dios y los hijos que Él me da. ¿A qué vino el Señor Jesús? A librarnos de servidumbre. Versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Nosotros. Entonces vino a socorrernos a nosotros. Dice que fue hecho menor que los ángeles, pero cuando resucita es mayor que todos, ¿verdad? Capítulo 3. Jesús es superior a Moisés. ¿A quién le toca? Irma, si eres tan amable, por favor. Buenos días. Vamos a comenzar. Padre, en esta mañana ponemos en tus manos este momento en el cual vamos a estudiar y conocer lo que tú nos quieres revelar en tu palabra. Pedimos que seas tú en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que podamos comprender, entender y saber lo que tú nos quieres revelar a través de estas líneas. Ponemos en tus manos este momento, te agradecemos por todas las personas que estamos aquí. Te damos infinitas gracias porque permites que podamos llegar y podamos estar aquí reunidos en tu presencia.
Todo esto, Padre, te lo agradecemos infinitamente en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, pues vamos a comenzar con el capítulo 3. Si leemos de uno en uno, por favor, pastor. Sí, capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno esto, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de los que iban a decir. Pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. No endurezcáis vuestros corazones, como en la prevaricación, en el día de la tentación en el desierto. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Sí, por favor. mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Gracias. Ok. Bueno, pues en este capítulo 3 nos habla, el subtítulo dice, Jesús es superior a Moisés. Y es eso justamente lo que vamos a ver, que Jesús es superior a Moisés y veremos que Jesús pues es superior a cualquier cosa, a toda persona, a todo lo que existe. Eso es lo que quiere el autor dejar claro en esta carta a los hebreos, que Jesús pues es todo y es lo único, ¿sí? El propósito de esta carta es mostrarnos pues eso, que no hay nada ni nadie superior a Jesús, y esto es para que los hebreos que se habían desviado, que estaban pensando regresar, que si los ángeles fueron los que le entregaron la ley a Moisés, pues entonces ellos eran mayores que todo. Y eso ya lo vimos en los capítulos anteriores, pues que no, que los ángeles no son mayores a Jesús. Entonces la gente decía, bueno, entonces si Moisés es el que tiene la ley, pues entonces es Moisés el que es más alto y es el mayor. Y entonces aquí pues dice, no, vamos a ver por qué Moisés es un personaje o una persona muy importante en la historia y en todo el trayecto hasta este momento, pero no es mayor a Jesús. Eso es lo que vamos a ver aquí. Y el propósito de esta carta es animarnos a nosotros a permanecer fieles a Jesús ante cualquier situación pues que parezca complicada,
Y es por eso que esta carta está llena de exhortación a permanecer fieles en Cristo, ¿sí? Así como la iglesia de aquel momento estaba pasando por ese momento de complicación, de duda, de que estamos bien o nos regresamos o qué hacemos, pues eso es lo que estamos comentando y lo que comentaba hace un rato el pastor. Eso también nos puede estar pasando a nosotros, de que pues estoy bien, pero oye, ¿qué tal que estábamos mejor allá o qué tal? O como lo hemos visto, de forma sutil, empezamos a meternos en otras cosas y que no es esto y que es separarnos de la palabra de Dios. También lo había comentado el pastor Ricardo, de cuántas personas han llegado aquí a Casa de Oración, han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, incluso se han bautizado y no sabemos en dónde están. En el mejor de los casos, pues se fueron a otra congregación cristiana, pero realmente no sabemos en dónde están o qué sucedió o qué fue lo que pasó en sus vidas de esa forma sutil, que se fueron desviando o se fueron simplemente acomodando en otro lugar y enfriando, ¿no? Entonces sabemos que, bueno, aquí nos dice que solo Jesucristo basta, es lo que vamos a ver aquí. Y también, bueno, nos dice que la misma tentación que ellos enfrentaron en aquel momento, pues es lo que podemos enfrentar nosotros. Y pues hace ese llamado a que nosotros seamos fieles y sigamos de pie, escuchando, leyendo, escudriñando, aprendiendo y llevando a cabo lo que está escrito en las Escrituras, no más lo que nos están enseñando. Y esta carta dice que aquí este capítulo, empieza con la exhortación. Generalmente primero arman el argumento y después termina con la exhortación. Y ahorita vamos a empezar a leer, que empieza con la exhortación y después arma todo el argumento del por qué tener a Cristo, estar nosotros firmes en Cristo. En el verso 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí vemos que los llama de una manera muy hermosa, dice hermanos santos, ¿sí? Y esta parte de decirle hermanos santos es por lo que Cristo ya ha hecho en ellos y que de alguna forma se les está olvidando. Son los apartados de Dios, ellos son y somos nosotros, porque nos está diciendo a nosotros también hermanos santos, que somos el pueblo apartado de Dios, el pueblo especial. Y bueno, todos ellos y nosotros hemos recibido el llamado celestial. Hemos recibido el llamado a seguir a Cristo y el llamado a la vida celestial. Por eso nos llama y los llama hermanos santos, ¿sí? En este verso 1 está la exhortación cuando dice considerad, o sea, ahí dice considerad, escuchen, pongan atención en esto. Dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, en este pasaje es un llamado total a la fidelidad, que Jesús ha sido fiel en el llamado de Dios que Dios le hizo. Y eso es lo que nos dice a nosotros, que nosotros seamos fieles a Cristo. Y lo está llamando apóstol, sumo sacerdote y Cristo. Lo llama apóstol porque un apóstol es alguien que ha sido enviado, es un embajador, es alguien que lleva un mensaje. Y pues es Jesús el enviado y es el embajador. Y debemos considerar su fidelidad de que lleva un mensaje, que es el mensaje de Dios mismo. Dios lo toma como un embajador de este mensaje, donde Cristo va a proclamar y ya proclamó la verdadera intención de Dios para con nosotros, que es la salvación. Y Él proclamó quién es Dios también, porque a través de Jesús podemos conocer al Padre y lo estamos conociendo. Y es Jesús quien nos muestra a Dios y el mensaje de Dios, ¿sí? El mensaje de esta carta es que Dios dice que ya habló ayer, habló hoy y va a hablar siempre.
lo llama también sumo sacerdote, porque dice que Jesús es el mediador entre Dios y el hombre. Jesús se coloca en medio de la humanidad quebrantada por el pecado y un Dios santo. Entonces ese es Jesús, es el sumo sacerdote, es el mediador. Y también lo llama Cristo. Dice que Cristo pues es el ungido de Dios, es aquel a quien Dios ha enviado con la misión de salvarnos y rescatarnos, ¿sí? Entonces aquí dice que es el Cristo de nuestra profesión. Entonces Jesús es el apóstol de nuestra profesión, es el sacerdote de nuestra profesión y es el Cristo de nuestra profesión, porque aquí le está dando todos estos nombramientos a Cristo. Este autor de Hebreos dice que esta congregación estaba pasando por esas situaciones de duda y estaba considerando volver atrás a la ley precisamente de Moisés, que era lo que ellos tenían así como que en claro, ya se les había olvidado todo lo que se les había compartido y ellos habían aceptado de Cristo. Entonces estaban en ese momento de duda y otros estaban viviendo para Jesús, pero no estaban siendo fieles a lo que Cristo había venido a decir. Y entonces dice que aquí hay que considerar a quien anteriormente confesaron con su boca y lo confesaron públicamente. Entonces esa es la consideración que tenía el autor para decirles, ya lo recibieron, ya lo confesaron, ya es parte de ustedes, entonces no lo olviden, no se aparten, ¿sí? Y a partir de aquí, del versículo 2 al 6 de esta carta de los Hebreos, empieza a hacer la comparativa entre Jesús y Moisés, porque tienen muchas cualidades parecidas, pero hay enormes diferencias, ¿sí? En el versículo 2, ¿me ayudas, Humberto, del 2 al 6, por favor? El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa del que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Gracias. ¿Sí? Aquí vemos, bueno, vamos a empezar a ver cómo es importante compararlos a Jesús para que veamos esas pequeñas similitudes y esas grandes diferencias. Aquí empieza diciendo, en el verso 2 dice, el cual es fiel al que constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Aquí nos dice, si vemos aquí, dice que Moisés y Jesús, aquí vamos a empezar a ver esas similitudes y diferencias, donde dice, en el verso 2, dice que los dos fueron fieles, y sí es cierto. Más adelante, ya al final, vamos a ver todas esas diferencias. Pero aquí comienza diciendo que el cual fue fiel al que constituyó y también Moisés. Entonces, aquí vemos que Moisés recibió la revelación directa con Dios. Dios dijo, yo con Moisés voy a hablar cara a cara, con los demás va a ser en sueños, en visiones, con ángeles, pero todos sabemos que con Moisés Dios se comunicaba cara a cara, ¿sí? Y eso es algo muy especial que Dios hacía con Moisés. También vemos que Dios usó a Moisés como un instrumento muy especial para rescatar a su pueblo. Moisés fue quien guió a este pueblo por todo el desierto durante todos esos años, y realmente esos tiempos pues sabemos que no fueron fáciles, fueron muchos años, y en todos esos años pues hubo de todo, ¿no? Entonces en este relato vamos a ver una parte de ese momento cuando estuvieron en el desierto, cuando Moisés pues los llevaba y los guiaba, y ellos viendo todas las grandezas que Dios hacía con ellos, que les daba comida, les daba cobijo, les daba con la nube, y con las noches frías pues estaba ahí el fuego,
y que pues realmente no pasaron grandes cosas, aparentemente, ¿verdad? Y para nosotros es fácil decirlo, pero estando ahí pues no creo que haya sido tan fácil, pero a final de cuentas tenían todo porque Dios los proveía de todo. Y entonces ahí es cuando dice, Moisés les decía, o sea, ¿cómo pueden estar estando en contra de Dios y querer regresar si Dios nos está llevando a esa tierra prometida y donde vamos a estar en el reposo del Señor? También en ese momento, en todo ese trayecto, pues sabemos que Moisés construyó el tabernáculo, que era el lugar donde los sacerdotes iban a servir a Dios, y ahí Dios revelaba su gloria, ¿sí? Entonces dice, ¿por qué? Porque necesitamos saber que Jesús es supremo a Moisés, pues para que estos cristianos de origen judío sepan que Moisés es la persona más importante que ha existido en la historia de Israel, pero que nunca se va a comparar con Cristo. Ellos ya le habían entregado la vida a Jesús, pero ellos estaban pensando en que a lo mejor estaban bien, a lo mejor estaban mal. Y el autor de Hebreos dice, si Moisés fue fiel, no hay un profeta. Sí, es verdad que no hay un profeta como Moisés, pero vemos aquí en el verso 6, donde dice, termina con una afirmación donde dice, Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, o sea, la iglesia, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea, aquí dice algo, el autor dice que somos cristianos, pero, o sea, hay una condición, dice, si retenemos firmes hasta el fin. O sea, sí somos cristianos, pero si estamos firmes, sí y solo sí, permanecemos firmes hasta el fin, la confianza y el glorificarnos en la esperanza cristiana. Aquí también nos vuelve a decir que Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa, como siervo. En el 5 está diciendo como siervo, pero Cristo como hijo. Y ahí es una diferencia enorme que vamos a ver más adelante acá, ¿sí? En los siguientes versos, del 7 al 11, vemos que es un extracto, es así traído completito, del Salmo 95, del 7 al 11. Ahí, ¿quién me apoya, por favor, a leer del 7 al 11? Yo. Gracias. En reposo del pueblo de Dios, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Gracias. Ese es el extracto del Salmo 95, del 7 al 11. No vamos a ir allá porque son los mismos versos. Pero aquí dice, hace estas fuertes declaraciones de decir que Moisés guió al pueblo por el desierto y ese tiempo fue complicado, sí es cierto. Pero ahí en Números 13 se refiere a cuando Moisés envía a los 12 espías, es de lo que está hablando. Que cuando Moisés manda a los 12 espías, bueno, antes de que los enviara, el pueblo estaba enfrentando ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Se estaba rebelando contra Moisés y contra Dios. Entonces ahí fue cuando Moisés manda a los 12 espías y de esos 12 espías regresan los 10 primeros y fue cuando dicen que esa tierra efectivamente emanaba leche y miel, era una tierra muy fructífera, pero que ya tenía habitantes y además esos habitantes pues eran gigantes. Entonces que por mucho que ellos tuvieran mucho ejército, no iban a poder entrar a esa tierra. Pero regresan Josué y Caleb y dicen, efectivamente es una tierra muy próspera, es una tierra hermosa, tiene habitantes, son gigantes,
y nosotros no podemos pelear con ellos, pero nuestro Dios, por supuesto que sí puede. Ellos son los únicos que confían en Dios, que declaran que Dios es más grande que cualquier cosa, incluso que los gigantes que estaban viendo y que a sus fuerzas no iban a poder derrotarlos, pero con Dios sí iban a poder. Entonces se está refiriendo a este pasaje cuando dice que entonces deciden hacerle caso a los 10 y decir, pues entonces no hay forma de entrar porque son gigantes y no vamos a poder con ellos. Dios les había mostrado muchas señales, Dios ya había les había dado de comer, les había dado todo, sin embargo estaban rechazando el acto de salvación, de que Dios los había rescatado por gracia, los estaba llevando a esa tierra prometida, sin embargo pues estaban rechazando todo eso y eligieron quedarse ahí. Y Dios responde a esto: ustedes rehusaron escuchar mi voz. Solo Josué y Caleb fueron los que confiaron en él, por eso ellos fueron los únicos que entraron de esa generación, los que entraron a la tierra prometida, ¿sí? Entonces, porque ellos vieron que ante toda dificultad, la grandeza de Dios y que que ellos sabían que Dios los estaba respaldando, porque todos esos años así había sido. Aquí está la respuesta de por qué el autor quiere decirnos que Jesús es supremo a Moisés, ¿sí? Dice, porque si Moisés, siendo fiel a Dios sobre toda su casa, Dios lo usó como un instrumento para sacar al pueblo y guiarlo por el desierto, a pesar de todas las situaciones que estaba pasando con ese pueblo y todas las pruebas, pero Moisés fue fiel. Sin embargo, aquí hay un pero que dice, los que no escucharon y se rebelaban continuamente contra Moisés y contra Dios, no entraron en la tierra prometida. Entonces, si esa fue la consecuencia de rebelarse contra Moisés y contra Dios, no entrar a la tierra prometida, imaginemos cuál sería la consecuencia si nosotros nos rebelamos en contra de Cristo. O sea, entonces ahí es donde dice aguas, o sea, pongan atención en lo que están haciendo, porque ya aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. Y si se empiezan a regresar, pues ahí está un ejemplo de una consecuencia muy grande. Entonces, en el verso 6 es donde vemos esa advertencia, donde dice, sí nos retenemos firmes hasta el fin la confianza y el glorificarnos en la esperanza. Dice que no abandonemos esa manifestación abierta, aquello que ya confesamos públicamente, a Jesús como nuestro Dios y nuestro único y verdadero Salvador, y es aferrarnos a esa esperanza de la vida cristiana que tiene promesa para esta vida y para la vida eterna, que no perdamos el rumbo, que no hay motivo como para empezar a dudar. En lugar de estar perdiendo el tiempo en dudar, pues ocupemos ese tiempo para meternos en la palabra y conocerlo más, para saber que exactamente estamos en el camino correcto. Aquí unimos el verso 6 con el 12, porque dice el 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, la iglesia, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, mirad, hermanos, que no hay ninguno de vosotros, mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sí? Aquí nos dice esa palabra hoy, pues nos está diciendo que eso sigue vigente, ¿no? Sabemos que toda esta palabra es atemporal y es pasado, presente y futuro. Aquí dice que la tentación que enfrentaba el pueblo de Israel en ese momento, cuando ya querían regresar a Egipto, es la misma tentación que estaba enfrentando los hebreos en ese momento cuando se les escribe esta carta, y es la misma tentación que podemos enfrentar nosotros hoy. Entonces aquí nos dice estar alertas, ¿sí?
tengamos cuidado de no tener un corazón malo de incredulidad. Incredulidad, gracias. ¿Sí? Aquí vemos los versos 14 y 15. Vamos a leer estos dos, el 14 y el 15. Los versos del 16 al 19, bueno, vamos a leer todo, pero los versos del 16 al 19 en este momento son como preguntas retóricas, porque esas preguntas van a ser contestadas en el capítulo 4. En este momento simplemente se hacen las preguntas y aquí en este capítulo no tienen respuesta. Entonces solamente los vamos a leer. ¿Quién me apoya del 14 al 19, por favor? Porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Gracias. Sí, bueno, aquí vemos el verso 14, que se une precisamente con el 6, porque vuelve a comentar esta parte. Dice, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, nos vuelve a decir lo mismo, que retengamos hasta el fin esa confianza. Y nos vuelve a decir, o sea, aguanten, estamos bien, simple y sencillamente. Y bueno, Cristo dijo, en el mundo tendráis aflicciones, pero Él ya lo ha vencido. Entonces es lo que está diciendo, manténganse firmes, manténganse, para que podamos ver toda esa plenitud que es una promesa que tenemos en Cristo. Entonces es esa la exhortación, manténganse, ¿sí? En el verso 15 es el mismo del 8 que dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Lo vuelve a repetir, o sea, estos versos son del Salmo de aquel evento en el desierto, y aquí el 15 vuelve a hacer énfasis en no endurezcan el corazón, que nosotros estemos atentos a qué está pasando en nuestros corazones. Y este verso dice que es fe plena y total confianza en Dios, que tengamos esa fe plena y esa confianza totalmente en Dios. Aquí vemos que en el 14 nos pone el ejemplo. Dice que Dios, el ejemplo más hermoso que tenemos es a Jesús, que fue obediente a su Padre hasta la muerte. Y Él fue tentado en todo momento y nunca pecó y nunca cayó. Entonces eso lo veíamos ayer, y eso es lo que Cristo vino a mostrarnos, que siendo hombre, viviendo en el mundo, teniendo todas las situaciones que nosotros tenemos, Él permaneció firme. Entonces esa es la esperanza que nos da, que nosotros, si estamos realmente en Cristo, tenemos esa posibilidad de hacer lo correcto y pues parecernos un poco a Jesús. Dice que solo Cristo nos puede socorrer en la tentación, tener cuidado de lo que estamos haciendo, y dice que muchas veces estamos aquí como dice, los que oyeron su voz. Entonces que tengamos mucho cuidado y pongamos atención, porque a veces estamos oyendo sin escuchar y estamos viendo sin ver, que todos nosotros somos susceptibles a la tentación. Y estamos creyendo que estamos bien, que estamos aquí, que ya estamos del otro lado, pero no es así. O sea, esto, como lo hemos comentado ya varias veces, es muy sutil. Dice que nosotros no podemos ganar la salvación por fidelidad, pero nuestra fidelidad es
nos muestra cómo sí es verdad y cómo sí estamos en esa parte de que hemos creído en Cristo y en Jesús. ¿Sí? El autor de este libro de Hebreos quiere que vean ellos, que vean los hebreos, pero que también veamos nosotros la maravilla que es tener y seguir a Cristo y además creerle. Les hace ver y nos hace ver a nosotros que cuando confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador es la mejor decisión que podemos hacer. Y si hoy estamos cuestionando esa decisión es porque quizá estamos dejando que nuestro corazón se endurezca y nos estamos dejando engañar por el pecado. No es para causar temor y para estar así como que, ay, entonces, ¿qué me va a pasar? No, es simplemente para que nosotros estemos atentos en que la exhortación a que sigamos aprendiendo, ¿sí? Y que también estemos atentos a examinar nuestro corazón, a examinar nuestra fe, a examinar nuestro corazón. Estar atentos a que no estemos parados en una falsa seguridad de salvación. Y esto quiere decir que si en algún momento alguien acepta a Cristo y después se desvía y se va, esté diciendo que ya es salvo porque en algún momento, hace muchos años, aceptó a Cristo. Entonces que tengamos ese cuidado de no estar haciendo esto. ¿Qué más vemos? Sí, dice que a veces también podemos creer o nosotros nos podemos autoengañar porque conocemos toda la palabra, no sabemos los versículos, los decimos y decimos aquí dice acá, aquí dice allá. Sin embargo, el sabernos todos los versículos no nos lleva a tener esa comunión con Dios, porque nuestra vida está toda al revés y no estamos llevando a cabo lo que Cristo nos está diciendo aquí en la palabra. Y si decimos, yo me sé toda la Biblia, yo me sé todos los versículos, pero cada día me despierto con una angustia diferente, o peor aún, con la misma angustia durante muchos años, eso quiere decir que no está presente la esencia del Espíritu Santo en mí. Y lo que tengo que hacer es buscar esa presencia del Espíritu Santo, la revelación y la conducción. Y no es nada más saberme o aprenderme la palabra. Y tampoco nosotros podemos atrevernos a decirle a nadie, no tenemos ese poder, ni tenemos, nadie nos ha dicho que podemos decirle, tú no vas a ser salvo, eso jamás lo podríamos hacer. Sin embargo, nuestros pastores, los líderes que están viendo que nuestra conducta no es correcta, que no estamos haciendo lo correcto, les está diciendo que ellos sí tienen toda la autoridad para decir, no para decirnos que no somos salvos, pero sí para decirnos, a ver, hay algo en ti, algo está pasando, como que te estás desviando, como que estás haciendo todo esto y es momento de que nosotros, que los que estamos aquí, si conocemos a alguien que ya estuvo y ya no está, nosotros les podamos llevar la carta de Hebreos, donde está toda donde hace hincapié pues de que Cristo es mayor que todo, que podemos creer en lo que sea y demás, pero nada superior a Cristo. Y nosotros podemos llevarles esta carta de Hebreos, toda la carta, y decirles, a ver, vamos a estudiar, vamos a recordar, porque acuérdate, tú ya estuviste acá, ya conociste esto, ya lo aceptaste, entonces simplemente recuérdalo, regresa, aquí estamos para apoyarnos los unos a los otros. También dice que requerimos congregarnos en el verso 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando nosotros estamos aquí, hemos visto que la gente se enfría y eso por la falta de congregarse. Venimos aquí, estamos y a veces es una enfermedad, a veces es una situación, cualquier cosa que nos pasa y dejo de congregarme, pasa la enfermedad o pasa la situación y no regreso. Y entonces es bueno, ¿y entonces qué pasó ahí? Aquí nos vuelve a exhortar a que es necesaria el congregarnos. Que cuando veamos, que dice que nos exhortemos los unos a los otros,
Cuando veamos que alguien no viene, pues es decirle, ¿estás bien? ¿Requieres algo? Vente, te extrañamos, porque somos a veces apáticos y decimos, ay, tiene 3 meses que no viene. ¿A poco? O sea, ¿qué onda con nosotros, no? ¿Sí? Entonces dice, bueno, aquí nos da las tres puntos de cómo podemos librarnos de un corazón duro. El primero dice, recordar lo asombroso y glorioso que es Jesús, no acostumbrarnos a sus maravillas como algo cotidiano o hasta algo obligatorio, 0 quejas y 1000 agradecimientos cada día. Buscarlo todos los días en su palabra y pedir que se muestre el poder, verlo y sentir la presencia del Espíritu Santo. Otro es el hacer un autoexaminar nuestros corazones y hacer un inventario espiritual de mis acciones, que si mis acciones están acorde con lo que estoy diciendo o con lo que estoy creyendo, y si mis acciones muestran lo que hay realmente en mi corazón. Aprender a cuidar nuestro corazón. Y el otro punto que nos menciona es en el verso 12 y 13 dice, lo que les estaba comentando, no dejar de congregarnos. Es algo muy, muy, muy importante, porque solamente así nos apoyamos los unos a los otros y encontrar esa emoción y esa pasión de lo que estamos aprendiendo en la palabra, ¿sí? Vamos a ver aquí, de todo esto que vimos, están estas semejanzas y diferencias entre Jesús y Moisés. La primera que ya veíamos era que es fiel. Luego viene la otra que dice que Jesús fue obediente y Moisés fue obediente. La otra dice que Jesús es digno y Moisés también es digno. Luego dice que Jesús es constructor, ahorita lo vamos a hilar con esto, y Moisés también. Y luego dice que Jesús, por supuesto, es justo, pero Moisés también. Y luego dice que Jesús es Salvador y Moisés también. Entonces, vamos a ver, vamos a regresar y vamos a ver, esas son las similitudes. Y aquí vienen las enormes diferencias, ¿sí? Dice que Moisés es fiel, que tuvo un lugar muy especial con Dios en la historia de la humanidad. Sin embargo, Jesús es mensajero de Dios, apóstol de Dios y mediador de Dios y nosotros. Luego dice que Moisés fue obediente, porque Moisés se hizo obediente por la insistencia de Dios, y Jesús fue obediente siempre hasta la muerte y muerte de cruz. Luego Moisés es digno, dice que él es parte de la casa, igual que nosotros, porque la casa es la iglesia, y tanto Moisés como nosotros es parte de la casa, pero Jesús construyó la casa. Moisés construyó el tabernáculo, más adelante vamos a ver que es una copia del tabernáculo celestial, y Jesús es constructor porque, dice, construyó y es el creador del universo junto con el Padre. Pequeña diferencia. Luego dice, Moisés consultó a Dios y hablaba con él cara a cara, pero Jesús es justo, siendo inocente, tomó el lugar de los rebeldes y pecadores, no claudicó aún sabiendo lo que le esperaba, sabía que iba a enfrentar el pecado de nosotros y sabía que iba a enfrentar injusticia y traición, y aún así continuó por nuestra salvación. Y luego Moisés fue salvador del pueblo de Dios para reivindicación, y Jesús es el Salvador para vida eterna. ¿Sí? Entonces, nada más. Ahí están las similitudes, las pequeñas similitudes y las grandes diferencias. Aquí yo lo veo porque aquí donde dice en los versos donde dice que Moisés es en el 5, que dice como siervo, y en el 6 dice como Dios, yo ahí lo vi, lo entendí, como cuando nosotros tenemos a una persona que nos apoya en la casa, que es de toda nuestra confianza, que tiene llaves, que entra, que sabe todos los movimientos de la casa, que todo, incluso nosotros le podemos decir, mira, aquí está la alacena, aquí está el refrigerador, toma lo que requieras para
para desayunar, para comer, y haces todo y demás. Pero ¿qué diferencia hay de una persona que nos ayuda a nuestro hijo? Pues nuestro hijo es nuestro hijo, o sea, simplemente a nuestro hijo creo que nunca le dijimos, aquí está el refrigerador y puedes tomar lo que quieras, ¿no? Simplemente él vio que había, claro, que había ahí, ellos saquean el refrigerador sin permiso y ya, ¿por qué? Pues porque son hijos, ¿no? Son hijos. Y la otra persona dice, no hablo de Sebastián, de otros. Entonces, la persona que nos apoya, que nos apoya o nos sirve, pues es eso, decir, ay, tomé un yogur, ¿no? Ah, pues sí, está bien, o sea, no hay ningún problema. Y cuando el hijo viene y pum, ya sacó todo. Entonces, esa es la gran diferencia entre Moisés y Jesús, que Moisés es, ahí dice, siervo de Dios, y Jesús es hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, pues es eso. Muchísimas gracias. La honra y la gloria para Dios. Pequeños detalles, ser siervo a ser hijo. Bueno, comentarios. El capítulo 3. ¿Cómo empieza? Igual que el capítulo 2, por tanto. Acuérdense que el capítulo 2, por tanto, hila al capítulo 1 y el capítulo 3 hila al capítulo 2. Todos están hablando desde el capítulo 1 de Jesús, la presentación de Cristo como Dios mismo, como mayor que los ángeles y mayor que Moisés. Dijo Irma, ¿por qué ese pleito en ese entonces? ¿Por qué tenía que aclararse a los hebreos, a los descendientes de Abraham, ¿verdad? Dijimos? ¿Por qué tenía que aclararse que era mucho mayor que los ángeles, mucho mayor que Moisés? ¿Por qué creen? Porque ellos tenían en suma estima a los ángeles. ¿Se acuerdan que los ángeles se presentaban? Los ángeles se presentó a Zacarías, los ángeles avisaron, un ángel le avisó a María. Entonces decían, no, pues, los ángeles es mucho mayor. Ahora, ¿por qué mayor que Moisés? ¿Cómo tenían a Moisés? Muy en alto, como el libertador, ¿no? Como el que habló con Dios y trajo las leyes. Entonces tenía que poner muy en claro en la presentación de Jesús como el sumo sacerdote. Fíjense, el sumo sacerdote, que es la profesión de Cristo Jesús, a eso en este autor de esta carta, pudiéramos pensar que es Pablo. ¿Por qué? Bueno, perdón, yo estoy creyendo que esta carta es tan vigente para los judíos el día de hoy, ¿cierto? Uh-huh. Podría ser demasiado vigente porque ellos siguen teniendo a Moisés y a los ángeles. Ajá. Entonces, a mí me pareció que Pablo siempre es muy claro para hablarle a los gentiles, ¿sí? Y esta está demasiado clara para hablarle a los judíos todavía hoy. Hasta, bueno, muy buen punto, ¿eh? Sí. Como si le estuviera diciendo, como si fueras a Israel a hablarles de quién es Jesús. Los ¿verdad? judíos en Pachuca, por ejemplo. O los judíos en Pachuca. Exaltan mucho a Moisés, están muy vigentes todavía hoy. Hasta la fecha, ¿verdad? Sí, exactamente. Aunque en las cartas siempre habla de que Pablo es sacerdote de acuerdo a lo que Jesús era, ¿verdad? Por ejemplo, búscame una carta, en un inicio una carta de Filemón, por decir, que habla de que es la profesión de Cristo como sumo sacerdote, que fue el Cordero que entra, que rompe el velo y tenemos un sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. ¿Quién, según esa orden, quién es el sumo sacerdote? Jesús, ¿verdad? A ver, ¿quién me lo tiene? Aquí está Filemón, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, el amado Filemón, colaborador nuestro. No, hay otras donde nos habla de
Jesús como es Pablo apóstol de En Romanos 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pablo. ¿Cuál es la profesión de Pablo? Apóstol. Apóstol. Y en otra nos dice que también es Jesús como sacerdote. Por ahí debe estar. Pero bueno, ahorita la buscamos. Ahora, si nos dice que el sumo sacerdote, ¿quién es? Cristo. Y nos dice el mediador de entre Dios y los hombres. ¿Quién es el único sacerdote? El gran sumo. ¿Y nosotros? Ejercían el sacerdocio como profesión, pero él es el gran sumo. ¿Fuimos llamados también? Sí. ¿A qué? A reyes y sacerdotes. A reyes y sacerdotes. Según la profesión de Cristo, ¿o no? Según la orden de Melquisedec, como sumo sacerdote. Entonces, si tú, por ejemplo, si tu padre es ingeniero, probablemente el hijo sea ingeniero. De acuerdo al ámbito que vivió, ¿va? Por eso hay muchos profesionistas que sus hijos siguen esas líneas. Un doctor, los hijos son doctores. Si tiene un negocio, O comerciante, le siguen los hijos, ¿verdad? Porque así es la línea de nuestro Creador, el sumo sacerdote. Aunque lo que dice Laura es muy cierto, es probable que sea la carta específicamente a los hebreos para la presentación de Cristo, ¿verdad? La presentación de Cristo. ¿Qué más vemos? Versículo, ¿qué versículo les gusta? nos habla de 3 tipos de corazón. ¿Cuál? Nos habla de 3 tipos de corazones. Un corazón vagabundo por no conocer los caminos de Dios, un corazón malo por incredulidad y un corazón endurecido por el engaño del pecado. Y ya nos explicaba Irma cómo no tener un corazón endurecido. Entonces, un corazón vagabundo, luego Malo y endurecido. endurecido. Por eso pone de ejemplo a Moisés. ¿Cómo fue Moisés? ¿Fiel? ¿Siempre fue fiel? Sí, porque obedeció. Ah, bueno, cuando lo de la ropa. Aprendió a ser fiel, ¿verdad? Porque cuando Dios le dice, tienes que hacer esto, dijo, soy tartamudo, manda a otro. Cuando baja del monte, dice que toma a su esposa y a su familia y se quiere ir, y sale Séfora, la esposa, y dice que Dios lo quiere matar, ¿verdad? Y sale ella, le corta el prepucio del hijo y se lo avienta, le dice, es hombre de sangre. Aprendió a ser fiel, ¿verdad? Como nosotros tenemos que aprender a ser fieles a Dios. Por eso en el capítulo anterior dice, cuídate, que no te vayas a deslizar. Aprende a ser fiel. Dice, versículo 6, ¿quién me lo lee? Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, Él retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si retenemos firmes hasta el fin. ¿A qué se refiere la palabra retenerlo firme hasta el fin? La confianza. No cambiarla para nada. ¿Es fácil cambiarla? Sí. Los que conocemos de Dios, aún los que conocemos, los que conocieron que abrieron el mar, no le tuvieron confianza a Dios. ¿O sí? Aunque fueron enseñados en diferentes pruebas en el desierto, pero al final no le tuvieron la confianza a Dios. Dice, y gloriarnos en la esperanza. La palabra esperanza quiere decir que siempre tenemos que creerle a Dios que va a hacer algo diferente, algo que nos va a sacar de este atolladero, que siempre va a estar con nosotros. Y luego habla el Espíritu Santo.
si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hablas de el corazón endurecido. ¿Cómo podemos en este tiempo endurecer nuestros corazones? Bueno, dice, como aquella vez que me provocaron en el desierto. Dame un ejemplo cuando provocaron a Dios en el desierto. Cuando no había agua, cuando hicieron el ídolo, cuando renegaron. Híjole, ¿cómo lo provocaron? ¿Cómo podemos nosotros endurecer nuestro corazón? Conociendo la gran salvación del capítulo 2 que nos dice, entendiendo la gran salvación. Ellos entendieron la gran salvación cuando salieron de Egipto. Hasta Moisés le cantó, cuando vieron el ejército derrotado, ¿no? Pasaron sobre el mar, al lado del mar, ¿no? Y entonces vieron la gran salvación. Y entonces cantaron alabanzas y glorificaron a Dios. Y entonces, ¿cómo endureces el corazón? Cuando tú recibiste a Cristo, que lloraste y dijiste, Señor, ahora sí me has limpiado mi corazón. He vuelto a nacer, decía Irma, hasta los que se bautizan. ¿Cómo endurecer un corazón? ¿Cómo puede ser en este tiempo? Cuando vemos que no pasa nada por algo que hacemos, que incidimos en nada, ay, no pasa nada, ay, nadie me ve. ¿Nadie me ve? Puede ser que entonces pierdes el temor. Todos lo hacen. Todos lo hacen. Entonces te vas sobre la corriente. Por la desobediencia también. ¿Por qué? Entonces desobedecemos. No pasa nada. Cuando dejas de congregarte, entonces te vas deslizando, vas endureciendo tu corazón, o te vas como el corazón vagabundo, como dice Elsa. Vas vagando y después es muy difícil entrar otra vez a que el corazón sea sensible. Ayer en tanatología vino por segunda vez una señora y refiriendo la sesión anterior del martes anterior, comentó que su hijo de 15 años se accidentó, se salió sin permiso con un carro y chocó muy cerca de su casa y se mató en el instante. Entonces dice que ella desarrolló y endureció su corazón hacia Dios, estaba muy enojada con Dios, la culpa de todo la tenía Dios. Y incluso ese martes que vino tenía la mirada perdida, nunca se dirigió a mí con su mirada, hablaba vagamente, decía, manejo a veces con miedo porque de repente me pitan los carros, como que estoy actuando sin sentido, sin conciencia, y así estoy viviendo, a veces no siento las manos y bueno, todo lo que refirió, pero usó esa palabra del endurecimiento también. Y entonces yo recuerdo que le dije que pues tenía que darle gracias a Dios por todo y tenía que buscar a Dios y arrodillarse. Y lo tomo vagamente, pero ayer da testimonio de que se fue de aquí enojada ese martes, pero que al otro día, miércoles, decidió arrodillarse y dice que lloró, siente que lloró más fuerte que el día que se mató su hijo, pero que a partir de allí volvió a sentir sus manos, volvió a tener sensibilidad, volvió como a despertar a la vida y dice, estoy sorprendida y entonces quiero acercarme, quiero quedarme aquí, quiero acercarme para volver a tener vida. Qué bonito. María Rita, de verdad fue notorio. Cuando me volteé a ver le decía, no te conocía esa mirada, no te conocía la cara, no te conocía. Y en cambio ayer la sentí una persona que empezó a vivir y a romper esa dureza. Se rompió un corazón duro y Dios le da la oportunidad. Porque lo más fácil es enojarse con Dios. ¿Por qué nos trajiste aquí? Mejor nos hubiéramos muerto. Allá sí había tumbas de perdida donde quedarnos, aquí en el desierto. Lo primero es echarle la culpa a Dios. ¿Y por qué le echan la culpa a Dios? Porque sabes en el interior que Dios es poderoso, ¿eh? Y quisieras que te ayudara en este momento. En este momento yo creo que cualquiera de nosotros podemos, de momento, pensar que Dios no nos quiere, o que Dios se equivocó, o que o pensamos, o nos olvidamos más bien de que lo que queremos, pues ahora sí que es nuestra voluntad y no la de Dios. Sí, y es que en el fondo, de alguna manera, sabes que Dios es
lo puede hacer. Puede cambiar las condiciones, ¿verdad? Pero entonces le echas la culpa a Él, porque no cambiaron las condiciones. Quisieras que fuera diferente. Son verdades que están en nuestro espíritu. En nuestro espíritu. Así es. Dice aquí que cómo provocaron, y fíjense el 10, ¿quién me lo lee? A causa de lo cual me disgusté contra esta generación. ¿Podemos hacer enojar a Dios? ¿Sí? ¿A causa del qué? ¿Por qué se enojó Dios? 40 años. Porque conociendo sus caminos, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Conociéndome, me provocaste. Dice, y anduvieron vagando en su corazón y no conocieron mi camino. Ahora, aquí viene el tercer punto. Un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. es el engaño del diablo. La incredulidad, si pudiéramos catalogar el pecado, ¿qué clasificación le daríamos a la incredulidad? El peor pecado. O sea, no crees. Punto. No crees que yo soy Dios. Y endureciste tu corazón. Sería como contra el primer mandamiento. Sí. O La sea, incredulidad, pues sí. no crees. No crees que soy Dios. No crees que yo te di la vida. No crees nada. Endureciste tu corazón. Y eso lo tiene el hombre que lo había conocido, ¿ah? Dice, y de repente no me creíste a mí. Y eso como si te entristeciera. Piensa en esto. Piensa en un hijo que de repente te dice, yo no creo que seas mi padre o mi madre. O quiero más a mi esposa que a ti. ¿Por qué el niño o el hijo puede decir, yo no creo que seas mi madre? Y dices, pues si yo te tuve en mi vientre, ¿qué pensarías tú si te dijera, no creo que seas mi madre? ¿Cuál sería tu reacción? De enojo o de tristeza. De todo, ¿no? Todas las emociones. ¿No crees que sea yo tu madre? Si yo te he mantenido 20, 30, 40 años, ahí está el niñote de 40 años, ¿no? Ese es el pecado de incredulidad, ¿no? Ahora, ¿cómo provocaron cuando no creyeron que era Dios en el desierto? He aquí tu Dios, le dijo Aarón al pueblo, ¿no? Mañana tendremos fiesta a Jehová. Este es Jehová. ¿A quién lo comparó? A un becerro. Así dice la Escritura, ¿no? Mañana habrá fiesta a Jehová. Este es tu Dios. Aarón, el sacerdote, el profeta, ¿no? Imagínate, por eso dice, me provocaron a ira. Ahora, si Moisés se enojó, ¿cómo estaría Dios? Imagínate Dios que le dijera, pues ¿para qué te enojas tú, Moisés? Si el que enojado soy yo. ¿Provocaron a Dios? Híjole, yo me pongo a pensar, uno puede juzgar muy fácilmente a ese pueblo, pero en nuestra larga vida de 25 años de vida, como cristianos, ¿no? ¿Puede uno hacer enojar a Dios? ¿Puede uno tener un espíritu de incredulidad? Porque es muy fácil juzgar, ¿verdad? ¿Cómo se les ocurre? Pero lo que ha hecho Dios conmigo, cómo me ha ayudado, me ha liberado de muchos problemas, situaciones físicos, emocionales, económicos, de todo. Decía un amigo, cuando visitábamos la cárcel, estábamos parados y de repente me dijo, oye, yo debería estar en la cárcel. Digo, ¿por qué? Porque he hecho cosas más malas que estos. Y entonces yo siempre me quedé pensando que ahí Dios lo estaba tocando, ¿no?
diciendo, mira lo que te he liberado, lo que te he sacado, ¿no? Entonces, por eso cuando nos hablaron de la gran salvación, híjole, no podemos olvidarnos. Con temor y con temblor, ¿no? Con cuidado. Dice el espíritu, el corazón incrédulo. Y aquí viene lo hermoso, versículo 13, ¿quién me lo lee? Pastor Marcelo. No tengo, es que estoy en otra cita. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál es la clave? Para no apartarnos. Exhortados cada día. Quiere decir que esto es diario, porque si nosotros nos apartamos, dejamos 2, 3, 4 meses de exhortarnos, ¿nos perdemos? Nos podemos perder. Es como una advertencia. El que se crea que ya la hizo, cuide, ¿no? Si crees que... personas que te dicen, es que yo ya oré. Y le dices, tú ves que esta situación, espérate. Y dice, no, yo ya oré. Y Yo ya. no puede enseñar. O yo en mi casa leo. O yo, no, para congregarme, no, es que ya vi enlace, está bien padre. Entonces ya. Entonces puedes decir ya. Dice, tú debes de exhortarte. Yo te debo de exhortar y tú me debes de exhortar unos a otros, unos a otros. Con esto, pastor, nos está advirtiendo contra la apostasía. Sí, muy bien. ¿Qué es el que me dio? Y fíjate, ¿me lees el 14? Sí. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cuál es nuestra confianza del principio? Confianza. O sea, tenemos que tener hasta el fin nuestra confianza del principio, con tal. ¿Cuál es nuestra confianza del principio? Eso es cuando recibimos a Cristo, ¿no? Es El primer amor. La señora esta que lloró dijo, ya no me... Algo se limpió en mí, quiero permanecer. Por eso decía, algo tengo contra ustedes. Sí. ¿Cuando decía Pablo? No, en Apocalipsis. Ah, sí, que han dejado su primer amor, ¿verdad? Entonces, esa es la confianza. Acuérdate de tu primer amor espiritual, ¿no? No te acuerdes del primer amor de verano, tu amor de verano, sino... Acuérdate. Ese es otro. Es que luego se te viene a la mente. A Pedrito Fernández. Acuérdate de tu primer amor espiritual. ¿Qué sentiste? ¿Qué hubo en tu mente, en tu corazón, en tus ojos, en tu rostro? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Que el corazón estaba lleno de mucha alegría, felicidad, satisfacción. Ni sabe uno ni por qué, pero hay esa sensación. ¿Acaso lloraste ese día? Sí. ¿O acaso al otro día volvías a oír una palabra y llorabas? ¿Y acaso el otro día? Yo lloraba, ¿eh? Cuando salía llorando y de repente tenía un nudo en la garganta en la calle, ¿no? Algo sucedió. Yo pienso que tenía muchos pecados porque lloré como 2 meses. Y él es así. Y te falta llorar. Y entonces, esto que sentiste por primera vez, tienes que permanecer hasta el fin. Fíjate, en otra parte dice, cuidado que en tu corazón no vaya a crecer una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque lo tienes limpio. Y aquí hay muchas personas que, por ejemplo, podemos ver, o uno mismo, ¿no? Que le servimos a Dios y venimos gozosos y de repente nuestro corazón comienza a ver una raíz de amargura. No, ya me cayó gorda Laura, ya no voy a ver, ya. Échale. Entonces comienza a creer, o no me saludan, o ya no me hablan, y comienza a ver una raíz de amargura. Cuidado, ¿eh? Pero ¿sabe, pastor? Esa primera sensación nosotros no lo controlamos. No. Pero la sucesiva sí. Exactamente. La sucesiva... Es una decisión de nosotros. Volver a sentir eso. Y volver a, como el primer amor, ¿no? Llevo la rosa o llevo la puerta. O
¿Y lo hace todavía? Claro. Eso. Dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Nos enamoró? Todo es porque primero Él nos amó y ya después es nuestra decisión. Por eso cuando es la primera vez, cuando realmente se muestra nuestro corazón, nos derretimos, ¿verdad? Cambiamos. O sea, nos rendimos ante Él. Como la novia, llegó su príncipe azul. Bueno, acuérdate que el día que no abra las puertas y no te lleve flores, hey, ¿tú lo dijiste? Bueno, ¿qué más leemos? Y si no permanecemos, y aquí es una controversia que siempre hemos tenido, si no permanecemos así, ¿qué va a pasar? ¿Se perderá la salvación? Les voy a leer 2 de Corintios 5:10. Dice así. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿a qué se refiere? Ahí no nos están... ¿En juicio? No estamos recibiendo algo con respecto a si somos salvos o no, o sea, ya, pero te va a dar algo con respecto a lo que hiciste, o sea, frutos que diste. No quiere decir que seamos salvos por los frutos, ¿no? Sino, es claro porque creemos en Cristo, ¿no? Pero volvemos a esa parte. Yo creo que para hacer un pastel necesitamos la levadura y necesitamos la harina. Si falta la levadura, pues no sale el pastel. Y solamente la levadura la conoce Cristo, es nuestro corazón. O sea, nadie más la conoce más. Fíjense, con tal de que permanezcamos firmes, como la primera vez, con tal, esa palabra de permanencia, con tal, nos está exigiendo algo. ¿Podrá la novia llegar sin estar totalmente enamorado a casarse con el novio? Físicamente, humanamente sí, pero espiritualmente no. Yo te medio amé, Señor. ¿Estará bien? O me amas o eres una novia precavida que guardaste tu aceite hasta el final, o medio me amaste y te fuiste por ahí a buscar aceites. Nada más las 5. Para salir del paso. Nada más las 5 las que tuvieron limpio su vestido, sin mancha y sin arruga. Los demás estaban vestidas, ¿no? Sí. Pero no lo guardaron. Yo en lo personal, esta es una advertencia. O te alineas hasta el final, o entrarás a un juicio. Y Dios decidirá. Apartados de maldad, apartados de mí, hacedores de maldad, o bienvenidos, benditos de mi Padre, ¿no? Eso solamente Dios lo va a juzgar, pero ya te está advirtiendo. No lo hagas, enamórate de mí, cuida tus vestidos, como la primera vez que yo te limpié, que estabas blanca y limpio, resplandeciente, no lo vayas a manchar. En otras palabras, aquí de la raza, no te manches, cuídalo. Y versículo 19, con esto 18 y 19. ¿Quién me lo lee? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Punto. La incredulidad. ¿Te creí hasta el final? Permanecí. Fui fiel. Aprendí en obediencia a entrar. ¿Por qué nada más Caleb y Josué? ¿Por qué ellos sí aprendieron? ¿Por qué? Porque ellos dijeron, decidieron, como dices tú, es una decisión. Ellos decidieron creerle a Dios. Dios les dio la oportunidad de que todos le creyeran, pero nada más 2 decidieron creerle a Dios. Los demás decidieron no creerle. Los demás creían en Dios. Les gustaba que Dios les diera de comer, pero cuando tuvieron que enfrentarse,
que les dijo Dios, ya les doy esta tierra, se las doy, entra, es tuya, tómala. Y yo, no, son gigantes, no puedo. ¿Son flojos? Ve a servir, trabaja, sirve en un ministerio. No, yo leo en mi casa la Biblia, ¿no? Haz algo. No es por los frutos, pero por mis frutos me conoceréis, ¿verdad? Por mis frutos me conoceréis. Por eso, hay una parte donde les dice, comerán mi carne y beberán mi sangre. Les dice a los 5,000 que les acababa de dar de comer. Palabras duras son esas. No podemos resistirlo. Y se apartaron. ¿Por qué iban? Por la comida, porque el beneficio, por lo bueno. Y se voltea con los demás discípulos. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Se van o se quedan? ¿A dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y sobre eso está fundada la iglesia. La vida eterna. Solamente tú. Amén. Tenemos que ir entendiendo poco a poco el propósito de este libro, de esta carta a los hebreos. ¿Por qué, como dice Laura, específicamente a los hebreos? Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor, Señor. Señor, nosotros reconocemos a nuestro Salvador Jesús, que es la misma sustancia del Padre. Así está escrito, lo creemos, Señor, lo confesamos con nuestra boca, lo introducimos en nuestra mente y en nuestro corazón. Espíritu Santo, tu palabra dice que hoy escuchemos tu voz. Y hoy queremos escuchar tu voz, o la hemos escuchado a través de tu palabra, Señor. Reconociendo a Jesús como el sumo sacerdote, nuestra ancla directa en la gloria de nuestro Padre Celestial, dentro de su gloria. Ahí estamos nosotros sembrados por fe, Señor. Le creemos y lo confesamos. Tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.